Buenas noches, somos Huellas y esta vez vamos a hablar sobre el Renacimiento, específicamente sobre dos periodos, el 400 y el 500. El Renacimiento en general se podría decir que es como una valoración hacia un esplendor cultural. Este está dirigido al arte, la literatura y a los pensamientos. El Renacimiento se dio inicio con mayor rigor en Italia, pero por el poco interés que tenía con la religión, el arte gótico no fue un gran movimiento en este lugar, porque aunque no era anticristiano. Dentro de lo que fue el 400, se le domina así por el arte renacentista desarrollado en el siglo XV en Florencia, caracterizado por ser antropocéntrico en el renacer de la antigüedad y el apoyo que tenían de los mecenas, sin romper totalmente una tradición gótica. Dentro de lo que tenemos en la arquitectura, también se destaca Brunelleschi por su cúpula de Santa María de la Catedral que está en Florencia, ya que en la arquitectura se empezó a llevar a cabo el tema de los ángulos o los arcos en toda su infraestructura de a mayor escala. De esto le sigue la escultura. Un maestro fue Ghiberti, que broneaba una vuelta de una estatura greco-romana y esculpiendo a la figura humana a una escala mucho más realista. También se destaca Donatello, que fue su aprendiz dentro del taller. Y dentro también de esto está la pintura, que buscaba imitar una profundidad en la expresividad y el movimiento, eh, imitando la naturaleza, la figura humana y espacios mucho más grandes en un sistema de proporción distinta a como era antes. Después de esto ya seguía el periodo del Cinquecento. En la segunda fase del Renacimiento, o mejor llamado Cinquecento, como dijo Vega, empieza a partir del siglo XVI. Este se caracterizaba por la supremacía artística de Roma, aunque con algunas de las guerras en Italia, muchos de los artistas o seguidores se inmigraron y profundizaron la propagación de los principios renacentistas por toda Europa. Esta se caracterizaba intelectualmente por el paso del teocentrismo medieval al antropocentrismo. Este se comprende de dos fases, que comenzaba con el denominado Alto Renacimiento al Bajo Renacimiento, o manierismo, como se llama. Eh, Dentro de muchos artistas que trabajaron en el Cinquecento destacan los siguientes: en Italia, Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel, y para la escultura flamante en arquitectura, eh, Alberto Durero, Lucas Cranach y así. Pintura del 500. En cuanto a pintura, se hablará de tres grandes exponentes: Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio. Leonardo da Vinci, perteneciente de Vinci, su temprana edad fue un ayudante del pintor Verrocchio. Una de sus primeras obras fue junto a él en el cuadro Bautismo de Cristo. Podemos ver bien que gracias al título se seguían viendo muestras de religión en los cuadros. Da Vinci sería el creador de técnicas tales como el esfumato, que era donde se podían definir contornos, y la perspectiva aérea, en la cual se intenta crear el espacio y la luz alrededor de los objetos. Rafael Sanzio, niño prodigio que se encargó de mostrar las diferencias de clases a lo largo de su carrera, bajo la tutela de Pietro. Al copiar el desposorio de la Virgen, podemos ver que Rafael tenía técnicas para la perspectiva, y además lograba crear cuerpos y personajes más naturales que su maestro Pietro. Fue el encargado de decorar el Vaticano por parte del Papa. Era una serie de frescos mostrados en medallones llamados La Estancia de la Asignatura, que trataba de medallones representando cualidades de la Iglesia, tales como la poesía, la teología, la filosofía y la justicia. En este caso vamos a hablar sobre la teología, en las disputas del sacramento. Era un fresco que representaba las verdades tales como las filosóficas y las teológicas. En este cuadro se limitan dos zonas: las superiores, que era donde estaban todos los santos, los apóstoles, y la inferior, que era donde habían teólogos, estaban los papas, los padres, custodiando la Eucaristía. Por último, hablaremos de Miguel Ángel, que fue quien demostró de mejor manera la anatomía. Su mayor obra
fue la Capilla Sixtina, famoso cuadro en el cual podemos ver 9 composiciones perfectas. Entre estas la creación de la separación de la luz y la oscuridad, la separación del agua y la tierra, la creación de Adán, la creación de Eva, el pecado original y el sacrificio de Noé, entre otros. Por último, hablaremos sobre la escuela artística, la mayor escuela artística, que era la de Venecia. Esta se encargó de representar el manierismo, en la cual se plasma el mundo sensual y lujoso de Venecia, atmósfera luminosa y el paisaje siendo un factor primordial en los cuadros, pinceladas sueltas. Todo esto técnica muy ocupada en épocas posteriores en pintores tales como Rembrandt o Velázquez. Hablando de Miguel Ángel, esta fue una figura y este eclipsó por completo al resto de los escultores de la primera mitad del siglo XVI. Fue un artista total, literalmente sobresalió en todos los campos, tales como las pinturas, escultura, arquitectura, pero este en sí se consideraba un escultor con todas sus letras. La escultura en el Cinquecento aumentaba la reproducción de obras clásicas. Tenía la tendencia a la idealización, a lo grandioso, y tenía más preocupación por el cuerpo humano. Durante el siglo XVI, la escultura del Renacimiento continuó la línea del siglo anterior, pero este tenía el gusto por lo monumental, que tuvo influencia romana, el uso de las líneas curvas, que este tenía el estilo griego, y la llamada forma serpentinata, que esta aumentaba el dinamismo de las composiciones. Dentro de las características del Cinquecento se podría decir de que tenía armonía y más equilibrio, que este ya estaba como más avanzado el Cuatrocento. Tuvo una recuperación más del desnudo y de las representaciones heroicas. También tocaba temas religiosos, mitológicos, tanto retratos como monumentos públicos y esculturas funerarias. Al final nos vamos a meter sobre arquitectura. En general podemos decir que se buscaba la perfección en cuanto a equilibrio, armonía y proporción. Y si hablamos de Renacimiento, el mayor representante era Roma. En cuanto a arquitectura se habla de 3 artistas, Bramante, Miguel Ángel y Palladio. En el siglo XVI, el clasismo no logra mostrar arquitecturas armónicas, limpias, y podemos ver un gusto por las plantas centralizadas. Bramante fue a Roma crear el templete de San Pietro, un homenaje que era hacia su hijo, a su difunto hijo, considerado uno de los edificios más armoniosos, mostrándonos un templo circular acoplando nichos circulares y cubierto por una cúpula final. En cuanto a arquitectura renacentista, Bramante creó el proyecto de la Basílica de San Pedro, creada con una planta de cruz griega con un crucero central cubierto con una gran cúpula. Claro, este proyecto nunca se terminó. Posteriormente, este proyecto fue tomado por Miguel Ángel, creando la gran cúpula. Si hablamos de arquitectura, debemos hablar de la reconstrucción de la Plaza del Capitolio por parte de Miguel Ángel, plaza elíptica rodeada de palacios con una escultura central de Marco Aurelio. Podemos ver que las plazas renacentistas constaban de una escultura o estructura central para pasear rodeada de edificios de importancia, en este caso bibliotecas, iglesias, entre otros. Por otro lado de la arquitectura, aquí también se va a desarrollar la arquitectura urbanística y la arquitectura civil, que fueron las principales manifestaciones de la arquitectura civil. Sería como el palacio dentro de las ciudades y de las villas en el campo. Entre algunas características que nos da la arquitectura clasista renacentista, podemos destacar que se inspiraba directamente dentro de los modelos clásicos, buscando una armonía y un orden y una proporción. También esta tenía como un tipo de tendencia hacia el purismo, que optaba, y también optaba por las plantas centralizadas con cúpulas. Actualmente, yo creo que lo que es la historiografía del arte reconoce una personalidad propia dentro de lo que es el Renacimiento. No sería una de las sus grandes novedades el contenido cultural, sino el nuevo espíritu que tenía sobre la valorización del hombre. Sino esos primeros fueron los artistas y luego de ellos vinieron los teóricos humanistas. Esto abriendo fue como una gran etapa en lo que fue la historia del arte, dentro de lo que fue es como la
la valorización que tenemos como seres humanos y como decirlo, como centro del universo, ¿no? Como lo notaban y como lo decían ahí. Y creo que este ya sería como el cierre dentro de lo que hablamos sobre el Renacimiento y su etapa y sus subdivisiones. Muchas gracias.